En este día podernos conectar, porque nos permitiste llegar hasta este momento, Padre, porque pusiste todo en nuestro corazón para poder asistir. También te pido que a través del hermano Nelson, tú nos des ese mensaje que estás esperando que también nosotros llevemos a otro, prepararnos de la manera correcta para poder ayudar a otros, Padre mío. También, Padre, te damos gracias porque nos permites este tipo de reuniones para seguir preparándonos día con día y que no se quede solamente en nosotros, Padre, sino que podamos transmitirlo a otro. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús, que tomes control de esta clase, Padre, y que seas tú obrando en el corazón de cada uno. Amén. Gracias, Rosario. Amén. Muy bien, pues vamos a comenzar con una preguntita. Aquel que sepa la pregunta, la respuesta, digo, me puede decir. Díganme una ventaja de ejercer la disciplina en una iglesia. ¿Cuál sería la ventaja? Una de varias. Una. Que los demás hermanos no se desvíen y que hay un orden. Exacto, excelente. Sí, te acuerdas del principio del iceberg, ¿verdad? Que se ve nada más la puntita, pero cuando se corrige arriba, abajo prácticamente se ordena. Excelente, excelente. Eh, ¿Cuáles serían, hablando sobre la reconciliación, cuáles serían las dos, digamos, los dos grandes problemas para que dos personas puedan reconciliarse? ¿Cuáles son los problemas que hay que sobreponerse? Uno sería el perdón, pastor. Excelente, un verdadero perdón. Excelente, excelente, hermano Marco. ¿Cuál sería el otro? La confesión del pecado. Adiós. Ah, ok, más o menos, por ahí ¿El vamos, por ahí vamos. arrepentimiento? Un verdadero arrepentimiento, exacto. O sea, sin un verdadero perdón y sin un verdadero arrepentimiento, no se dan las condiciones para la reconciliación. Es imposible. Aún cuando haya un verdadero perdón, si no hay un verdadero arrepentimiento, no hay reconciliación. Por ejemplo, el Señor Jesucristo vino a la tierra, murió en la cruz para darnos a nosotros el perdón de pecados, un verdadero perdón. Pero hay mucha gente que no han tenido un verdadero arrepentimiento y siguen con su mismo estilo de vida sin recibir a Cristo. Entonces no hay reconciliación con Él. Y en las relaciones personales, lo mismo. Si una persona ofende a otro y éste no se arrepiente, aunque el otro le haya perdonado, no puede haber reconciliación. Aunque nuestra tarea, si somos los ofendidos, nuestra tarea es siempre perdonar. ¿Quién me quiere decir cuáles son algunas de las promesas cuando uno perdona? ¿Qué es lo que realmente, en qué consiste el perdón? Díganme algunas ideas sobre el perdón. Vamos a recibir 5 ideas sobre el perdón, 5 principios sobre el perdón. El Señor dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos. Ah, ok. Primero okay. de Juan 1:9, creo. 1:9, exacto. El olvido, hermano, también, ¿no? El olvido de la está incluido ofensa. ahí, sí. Haciendo la aclaración que nosotros no podemos olvidar 100% como el Señor sí, pero es un proceso hasta que se llega a tener la información ya que ya no hiere, es un dato inofensivo en nuestra mente. Muy bien, ¿qué más? Dice No también, volver a sacar el mismo problema posteriormente, o sea, no estar hablando de eso a cada rato. Ok, no volver a hablar del tema nuevamente, exacto. Si uno perdona es como ya no, aunque le den ganas a uno de hablar, mejor, aunque de repente uno dice, va a pasar otra vez o tengo este temor, mejor luchar para hacer silencio antes de meterse en un lío, porque uno está violando su compromiso del perdón. Muy bien, otra persona que nos quiera compartir algo sobre el perdón. Sí, perdonamos para liberarnos también nosotros mismos, para no seguir cargando eso. Es una liberación de carga. El más beneficiado o el único beneficiado en el perdón es uno, ¿verdad? Es uno. Y de allí, ¿qué otra cosa podemos decir del perdón? Elenita. También de que
Si no hay perdón, también puede afectar en la salud emocional, física y eso, porque una persona sin perdón no, sufre de muchas cosas, de muchas afecciones en su salud y a lo largo del tiempo, entonces aparecen todos los males, entonces es por esa raíz de amargura. Exacto, excelente. Allí tenemos la opinión de una doctora, ¿verdad? Con relación a esto, es importante que nosotros entendamos ese principio de salud para nuestra vida relacionado con el perdón. Muy bien. Roxana. A ver, Roxana nos iba a hacer un comentario. Bueno, ¿alguien más? ¿Alguno más? ¿Uno más? ¿Alguien que nos quiera comentar algo sobre el perdón? Sería la promesa de restaurar la relación. Ok, ahí todo perdón tiene incluida la disponibilidad para una reconciliación, si fuera posible, ¿verdad? La reconciliación no es obligatoria. Esa viene de acuerdo, como decíamos, a un verdadero arrepentimiento y un verdadero perdón. Si no, no se puede dar. Entonces, nosotros no podemos saber si una persona realmente se ha arrepentido porque nos llega diciendo, mira, pues ya no lo voy a volver a hacer. No puedo saber si una persona está arrepentida porque me dice, mira, me lamento mucho lo que pasó. O si está arrepentida cuando me viene a decir, he analizado todo y me siento muy, muy triste por lo que pasó. ¿Cómo puedo saber si una persona realmente está arrepentida? Creo que Porque se cuando da aparta. verdaderos frutos de arrepentimiento. Ok, hasta que se ven los frutos de arrepentimiento. Y ¿cuánto tardaría para ver frutos de arrepentimiento? ¿Es una semana? Yo ¿2 creo que semanas? es rápido porque desde que No habría tiempo, pastor. Ah, ok. No hay ¿De tiempo. qué dependería entonces? Puede ser enseguida. Ajá, exacto. Puede ser Dice, dependiendo de la fe de la persona y sí, de la claro, porque obediencia al también dice Señor. esta palabra, también el Señor dice en su palabra que si yo, no importa de lo que yo he hecho, mi pecado, que si yo confieso mi pecado, me pongo a cuenta con él, si mi pecado es como el rojo carmesí, será como la blanca lana. Si mi pecado es Ajá, como la grana, será como la nieve. O sea, eso sí. depende de mí directamente ya cuando yo pido perdón a mi Señor también y a la persona que me ofendió o lo ofendí. Sí, sí, Hermano, excelente. No hay un tiempo para, digamos, para cada pecado, digamos, para adulterio son 6 meses o para la mentira son 5 días. No, no hay un tiempo. Depende de la fe de la persona. Y en base a eso vamos a ver. Ahora, hay que tener mucho cuidado porque a veces existen supuestos arrepentimientos, pero no son arrepentimientos. Hay personas que falsifican un arrepentimiento y luego vuelven otra vez. O sea, como que lo engañan a uno. No, 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 hoy sí, hoy sí, ya, hermano, ahora sí, ya cambié. Y la primera y la segunda semana, excelente. Pero la tercera, pum, otra vez con lo mismo. Y así pasa. Hay personas que están jugando con Dios y agarran 1 Juan 1:9 como que si fuera jabón. Pecan y se lavan, pecan y se lavan. Y así pasan. Dios conoce el corazón de la gente, pero nosotros no lo conocemos. Entonces, a veces cuesta discernir cuando realmente una persona se ha arrepentido y cuando está únicamente haciendo un esfuerzo humano por alcanzar un beneficio, pero realmente no hay un verdadero arrepentimiento. Roberto Méndez. sí, gracias. Disculpe, es que como hay música a la par, hermano, casi no puedo ni, o sea, es difícil. O sea, a veces la ponen muy duro, entonces no puedo intervenir. Pero sí, no, digo yo, cuando la persona ya haya entregado su corazón sinceramente a Dios, porque ahí se van a ver los frutos. Entonces el tiempo, no, o sea, los frutos se verán ya cuando haya sinceridad en el corazón. Entonces, porque el Espíritu Santo va a estar en uno y ahí se van a ver los frutos y se va a ver el cambio. No hay tiempo, sino eso está en uno, ¿verdad? Así es. Así es, hermano, excelente, muy bien. Ahora, la reconciliación con el Señor es inmediata, pero la reconciliación entre las personas, uno tiene que estar muy seguro de que hay un verdadero arrepentimiento
para que se pueda dar. A veces uno puede echar a perder una relación si uno se apresura. Quizás uno entra muy rápido en una reconciliación y aquello todavía no estaba bien construido y yo estoy estropeando la reconciliación lejos de buscar un verdadero cambio en la otra persona. Así que bueno, hay que tener en cuenta estas cosas. Vamos a ver el día de hoy un nuevo tema que es la cuarta lección, el lenguaje usado al aconsejar. Aquí es importantísimo que ustedes sean muy observadores. El lenguaje es importante. Vamos a compartir pantalla para que podamos ir viendo la presentación. Ok, entonces el lenguaje usado al aconsejar. Que podamos comunicarnos de tal manera que nos estamos entendiendo. Allí hay una figurita que nos da a entender que hay una verdadera coordinación, que la pieza que le hace falta al uno es exactamente la que el otro le está proveyendo. Entonces, el tema es el lenguaje usado al aconsejar. Así que el lenguaje, las palabras son importantes. Ustedes pueden detectar el verdadero problema de una persona simple y sencillamente por escuchar correctamente, por oír, por poner atención a las palabras. Y vamos a ver cómo las palabras afectan a la persona, el acento con que las dice, el tono con que las dice, los gestos con que sale esa palabra del corazón de la persona. Y cuando las palabras salen como todavía con ira, uno debe de ver el lenguaje. También vamos a ir un poquitito más allá. Recordemos que el lenguaje no solamente es el verbal. Tenemos un lenguaje corporal al cual nosotros debemos de estar atentos. Muy atentos a lo que está pasando. Yo recuerdo una señorita que estaba aconsejando en ese momento. La señorita estaba platicando, así como muy tranquila, pero estaba con sus manos destruyendo una servilleta. Y aquello obviamente me llamó la atención. Había un lenguaje en ese momento, un lenguaje corporal que yo observé y en base a eso pude encontrar el problema. Puede ser gestos faciales que también hay que tomar en cuenta para poder discernir, para poder ver. Hay personas que con solo verlas uno ya dice, pues ya sé por dónde anda la situación aquí. Con solo verlas. En una ocasión yo estaba como a 5 metros de una persona y cuando la vi, dije, esta persona tiene un problema de brujería o tiene un problema de gnosticismo o algo por el estilo. Y justamente ese era el problema. Por ser observador, por ver. A veces el espíritu te dice, mira, este es el asunto. Así que ya sea el lenguaje corporal o el lenguaje auditivo y las palabras son muy importantes. Hay palabras que uno puede detectar y conociendo el significado de esas palabras, la persona puede también reaccionar. Así que hay mucho que hablar sobre este tema del lenguaje, el lenguaje que estamos usando en la consejería. De hecho, hay palabras que dan a conocer de la persona. Por ejemplo, el Señor Jesucristo a algunos de sus discípulos les cambió nombre. Les cambió nombre porque su vida iba a estar más orientada hacia ese nuevo significado. Y ese nuevo significado le iba a dar propósito. Y entonces esa palabra tiene una connotación importante. Así que vamos a entrar en el tema diciendo que las palabras tienen poder. Pero por sí mismas no, sino que nosotros somos los que le asignamos el poder. Se dice que si nosotros decimos una mentira por mucho tiempo, aquella mentira toda la gente
termina creyendo lo que decimos. Y eso es importante entender también nosotros que como se dicen las cosas, la habilidad con que se dicen nos pueden hasta engañar a nosotros. Hay un libro que se llama, escrito por Maquiavelo, Maquiavelo, que dice él que si uno dice dos premisas ciertas, una mentira y dos premisas dos mentiras, no, es al revés, dos verdades, una mentira y otras dos verdades. Como va metido ahí entre verdades, la mentira, la gente no se da cuenta y lo toman como que si fuera una verdad. Y nosotros debemos de tener esa perspicacia, esa habilidad, esa sabiduría del Espíritu, esa dirección para poder discernir, no, mira, esto sí lo dijo bien, pero eso no. Eso sí, hasta ahí no llego yo, ahí mejor me echo para atrás. Entonces hay que tener mucho cuidado en el lenguaje, las palabras, lo que se dice. Eso nos habla mucho acerca de la persona. Ahora, pero no solamente para entender a la persona, sino para protegernos a nosotros mismos. Es importante. Por otro lado, también las palabras que una persona dice le afectan también a esta misma persona, para bien o para mal. Por eso encontramos en la Biblia aquella expresión, diga el débil, fuerte soy, porque las palabras tienen poder. Y si voy a ir a la guerra, no voy a ir pensando que voy a perder. Tengo que pensar que vamos a salir adelante. Si yo voy a buscar trabajo, no voy a salir diciendo, no me van a dar, pero de todas maneras voy a ir. Entonces, no llevo, esas palabras me van a hacer, no que sean predeterminadas, sino que me predisponen para dar una mala respuesta, para no tener un buen ánimo en la entrevista. De alguna forma aquello me afecta y casi como que, pues lo que yo temía, así pasó. Y como dice el texto, lo que el impío teme, eso le vendrá. Así dice la palabra. Entonces, tengamos mucho cuidado con las palabras que decimos. Ahora, recuerden una cosa, las palabras son invisibles, pero lo que vemos es visible. Y muchas cosas visibles han sido hechas de cosas invisibles. Las palabras hacen que las cosas sucedan. Como cuando Dios estaba ya en el principio diciendo, hágase la luz, cuando dijo, háganse los seres vivientes, cuando las palabras de Dios hacía que aquellas cosas tomaran forma. Las palabras tienen poder y nos afectan positiva o negativamente. Entonces, vamos a ver no solamente estos detalles, sino también que el lenguaje es importante cuando estamos en una consejería. Lo que decimos, eso para nosotros es tan clave que finalmente lo terminamos creyendo. El lenguaje usado. Los consejeros deben de ser estudiosos de la palabra y de las palabras. Ojo con esto, estudiosos de la palabra de Dios y las palabras para poder entendernos bien de qué palabras estamos usando. Vamos a hablar de algunas palabras que a veces nos confundimos. Deben de aprender a notar el efecto de las palabras en la persona que está hablando. Los labios, los ojos, son movidos por músculos y esos músculos son sensibles a las cosas que decimos. De tal manera que nosotros podemos saber si aquellas palabras que está diciendo le están afectando emocionalmente a la persona. ¿Verdad? Hay quienes, no tenemos un consejo bíblico en esto, pero hay quienes dicen que cuando alguien habla, la posición de los ojos determina si lo que está diciendo es cierto o no, o se lo está imaginando, o está recordando una imagen, etcétera. ¿Verdad? Hay quienes lo manejan así. Bíblicamente no tenemos una guía al respecto, pero sí vamos a decir que los gestos de la persona nos dicen el poder con las palabras que está hablando, ¿verdad? Entonces, hay que ser observadores de estas cosas. Este lenguaje, vamos a decir la premisa que está abajo, dice, el ser humano tiende a creer lo que dice.
Y a veces es al revés, o sea, dice lo que cree, pero hay quienes tienden a creer lo que dicen. Y eso puede ser para bien o puede ser para mal. Si lo digo en base a un texto bíblico, fortalece mi fe. Pero si lo digo en base de una sugestión personal, probablemente yo esté entrando en una situación que pronto voy a decepcionarme de lo que estoy creyendo, que no es así, ¿verdad? Entonces, hay que tener cuidado en eso. Dice Romanos 1:21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. O sea, estamos hablando de que no hablaron cosas buenas para Dios. No dijeron cosas buenas, no le alabaron, no le glorificaron, no le dieron, dice aquí, ni le dieron gracias. No le dijeron, Señor, muchas gracias, Padre. No reconocieron las cosas de Dios, sino, dice que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Vean ustedes aquí el impacto que hay en el ser humano de que llega a entenebrecer su corazón por lo que dice o por lo que no dice. Si no glorifican a Dios y no dan gracias a Dios, por estas dos razones, el corazón se entenebrece. Y por eso para nosotros debe de ser algo natural alabar al Señor y darle gracias a Dios, porque estas dos cosas hicieron que el corazón de aquellas personas se perdiera por completo y se volviera un corazón entenebrecido. Dice, continuando con el versículo 22 de Romanos 1, dice que una de las consecuencias, porque no le dan gloria a Dios, ni le dieron gracias a Dios, o sea, su lenguaje, su manera de expresarse, estaba hablando de lo que tenían en su corazón. Y finalmente, su corazón fue entenebrecido. Y una de las razones de eso es que los hombres se volvieron en el uso antinatural con el hombre y las mujeres con las mujeres, cometiendo, dice la Biblia, cosas prácticamente sucias. ¿Y todo por qué? Porque no hablaron bien de Dios, porque no le dieron gracias a Dios. ¿Cómo nos expresamos nosotros? Hay personas que constantemente lo que sale de su boca es quejas. Se queja por el gobierno, se queja por el clima, se queja por la vecina, se queja porque por la computadora no enciende rápido, se queja porque el agua, por la luz, se queja por todo, por todo. Entonces, eso está hablando, dice que la palabra y el Señor Jesucristo dijo que del corazón salen todas esas expresiones verbales, pensamientos que se vuelven expresiones verbales. Y las expresiones no son sino las ventanas del corazón. Por lo que se dice, sabemos lo que hay en su corazón. Así que observar, analizar, pensar en las palabras que se usan es importante, porque por ahí podemos ir viendo por dónde está el problema. Otro versículo en Salmo 14:1 dice el necio en su corazón, no hay Dios. O sea, no creer en Dios es una necedad, porque hay tantas evidencias que el único que considera que no lo hay es un necio. Entonces, dice, se han corrompido. ¿Por qué se corrompen? Porque en su corazón guardan ideas que expresan cosas que los destruye a ellos mismos. Es como lo que hablábamos del perdón hace poco. Si nosotros no hablamos lo que debe de ser, entonces es porque nuestro corazón está desviado, entenebrecido y está corrupto el corazón. Y hay solo cosas abominables allá adentro. Entonces, ¿qué es lo que normalmente tú expresas? ¿Tú eres una persona que expresa queja? Dicen que para hacer una comparación, en el cielo solo se oyen alabanzas y acción de gracias a Dios por tanta bendición que hay allá. Y en el infierno lo que se va a escuchar allá son lamentos. Ay, ¿por qué no recibí a Cristo? ¿Por qué corrí a estos hermanos? ¿Por qué no leí la Biblia? ¿Por qué no creí? ¿Por qué no serví? ¿Por qué esto y por qué? O sea, puros lamentos, lamentos y lamentos. Quejas.
Vea, por este me dijo que no aceptara a Cristo, aquí lo voy a maltratar y venganzas y todo allá, se da de todas maneras. Entonces, las expresiones son importantes. En tu hogar, las expresiones que se dicen, ¿qué tipo de expresiones les dices a tus hijos, a tu esposa? Con tus palabras los puedes habilitar o con tus palabras los puedes destruir a tus hijos. Entonces, el lenguaje tiene un gran significado y nosotros debemos de pensar en darle el valor que requiere. Entonces, por eso dice la palabra que vamos a dar cuenta de todas las palabras que nosotros decimos. Entonces, tú mismo te puedes corromper o mejorar con lo que dices en tu corazón. Vamos a suponer, ponle tú que una persona te ofendió y tú sabes que vas a ir a una reunión y te lo vas a encontrar porque ya te dijeron que él va a estar ahí. Entonces, ya vas camino a esa reunión. ¿Y qué vas pensando? ¿Qué vas diciendo con tu boca? ¿Qué vas pensando ahí en tu mente? Cuando lo vea, me voy a ir para allá, lo voy a obviar, lo voy a ignorar, no le voy a decir nada, y si me llega a hablar, le voy a decir hola, y así muy corto y muy cortante, y yo voy a hacer así. Entonces, así como vas pensando, así vas a actuar exactamente. Pero si tú vas en tu mente pensando y hablando, sí, porque hablarlo es bueno, decir las cosas verbalmente es importante, porque eso me afecta a mí positivamente. Yo, Señor, yo lo perdono por lo que me hizo y si lo veo, lo voy a saludar con cariño, con aprecio, porque la Biblia dice que hay que amar a nuestros enemigos. Y no importa quién él sea, pues yo quiero portarme maduramente y quiero hacer las cosas como a Dios le agradan, no como mi carne lo quiere hacer. Entonces, es bueno hablar y decir las cosas. David lo practicaba. David decía, ¿hasta cuándo no me presentaré delante de ti? O sea, ¿hasta cuándo? Y David se autoexhortaba, él hablaba en voz alta, ¿verdad? Diciendo, espera en Dios, dice, alma mía, espera en Dios porque aún he de alabarle. Y él hablaba y decía cosas que le servían a él, que lo tranquilizaban. Hay personas que hasta bromeando lo dicen, cálmate, 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 ¿verdad? Que ya viene fulano, como que se hablan a sí mismos. Está bien que se aconsejen, que se auto tranquilicen, porque es bueno hablar, es bueno. Pero si hablas groserías y todo, cuando lo veas, lo que va a pasar es que te le vas a ir encima y aquello se va a volver en un pleito. No es que si me vea mal, yo me le dejo ir, o si hace esto, yo voy a hacer lo otro. Y peor si se lo dices a otra persona, porque ya te comprometes. Tienes que actuar tal como lo dijiste, si no vas a ser un mentiroso. Y cuidado con lo que nosotros decimos. Así que tú mismo te puedes corromper o mejorar con las cosas que nosotros decimos, porque lo que decimos tendemos a creerlo o a hacerlo. Confrontando a los aconsejados con el lenguaje que usan. Ok, eso es importante. Confrontar con sus propias palabras, con su lenguaje, confrontarlo. Oye, mire, yo escuché que dijiste esto. ¿Qué más me puedes decir al respecto? O sea, allí estás tocando el punto principal. Allí estás, si tú dices, es que fulano me hizo esto y viste que su gesto cambió, ok, ¿y qué fue lo que te hizo? ¿Por qué no me explicas bien eso para poder ver? Y ahí vas a ver su reacción, cómo es. Y hay personas, ahí yo les he dado a ustedes en su material una serie de un cuadro donde están las palabras de la persona y la respuesta que nosotros deberíamos de dar. Y como por ejemplo, puse aquí los primeros que dice no puedo. No puedo es una palabra que limita a la persona que está aconsejando. Lo que está haciendo allí es evitando una responsabilidad o lo que está haciendo es incapacitándose para no hacer algo. Tú puedes decirle a una persona, mira, tú tienes que perdonar a fulano por lo que te hizo. No, yo no lo voy a perdonar. No necesariamente te va a decir no puedo, sino yo no lo voy a perdonar. Entonces, ¿qué es lo que podemos decir? Que no quieres o que Dios dice porque Dios dice que sí se puede. Y si se puede, entonces no es que no puedas, sino que no quieres.
hay que llevarlo, hay que arrinconarlo prácticamente, no hay que permitirle que se te escape por ahí. Otra expresión de ellos es, si tuviera tiempo, lo haría. Entonces, esa es una expresión que hay mucha gente que dice, yo le dejo una tarea como consejero, le dejo, mira, vas a hacer esto, esto y lo otro. Y dice, no me quedó tiempo para hacerlo. Allí debemos de tener mucho cuidado porque no estamos hablando de más tiempo, sino que estamos hablando de poca voluntad para poder hacer algo o poco organizado, pero todo esto se puede superar. Hay personas que dicen, usted sabe que es mejor decirle, mira, yo la verdad no sé, ¿por qué no me explicas tú? Que no asumas que él dice que tú sabes algo, no, tú no sabes, mejor que te explique la persona. Entonces, y así, esa es la manera que yo soy. Esa es otra expresión que las personas usan, ¿verdad? Diciendo, así soy yo. Y es ahí donde nosotros podemos darle una buena respuesta. Entonces, la pregunta no es cómo soy, sino cómo Dios quiere que tú seas. Esa es la pregunta que tenemos que contestar y entonces ahí vamos a ver la brecha de dónde está Él y dónde Dios quiere que la persona esté. Entonces, así hay un montón de excusas o de lenguaje que las personas usan. Hay personas que dicen, es que yo siento o no siento ganas de perdonar. Bueno, ahí ya estamos hablando no de un sentimiento, sino de una voluntad. Dice, es que no siento que sea salvo. La salvación no es un sentimiento. O a veces dice, yo no siento que se manifiesten los frutos del Espíritu en mi vida. Ningún fruto del Espíritu tiene que ver con sentimientos. Aunque producen sentimientos, no son sentimientos. Y así, muchas de las cosas que ellos dicen es mejor captarlas y orientarlo, porque por ahí puede estar evadiendo alguna responsabilidad y eso es importante que nosotros podamos detectarlo. Así que yo he puesto unas ideas acá, sin embargo, las ideas que puedan compartirles a ustedes o que les salgan ya en la consejería a ustedes, ya ustedes las pueden ir detectando y buscando una solución correcta. Vamos a ver entonces, carácter versus emociones. Esta es una de las cosas que el consejero debe de captar cuando el aconsejado está compartiendo emociones, está actuando con actitudes o realmente él es así, su conducta, su personalidad. Entonces, veamos cómo algunas características de estas palabras, estas definiciones, mejor dicho. Voy a leer la definición de emociones. En este caso, vamos a hablar de los sentimientos. La palabra sentimiento se refiere a la percepción de un estado corporal como placentero o agradable. Puede ser que te sientas bien o te sientas mal. Ahí depende las circunstancias que se puedan dar. Si te sientes mal o reaccionas ante algo, puede ser que tus emociones te lleven a tomar malas decisiones. O puede ser que en las emociones tú reacciones en la carne, o sea, una forma visceral y no en el espíritu. Porque ya saben ustedes que las emociones son malas directoras de la vida. No hay que tomar decisiones cuando uno está bajo el control de las emociones. Y uno puede controlar las emociones. Uno puede decidir hacer silencio en vez de hablar. Uno puede quizás ponerse a orar en vez de gritar. Y uno poder tranquilizarse por medio de una oración, uno puede controlar las emociones. Así que esas son las emociones. Por ejemplo, hay personas que dicen, es que me siento inferior. El sentirse inferior no es correcta la expresión.
Más bien podría decir, yo creo que soy inferior o yo pienso que soy inferior, porque el considerarse inferior no es un sentimiento, es una creencia. Es un pensamiento, es una idea que yo tengo fija en mí. Entonces no hablamos de me siento, sino tú piensas, tú crees, tú lo aceptas de esa manera. Y así podemos hablar de sentimientos de culpa. Igual puede que la culpa te lleve a tener sentimientos, pero en realidad la culpa es una creencia también que nosotros podemos tener allí. Lo que hablaba hace un rato, poder decir, es que no siento que soy salvo. La salvación no es un sentimiento. O no siento, como lo que dicen los hombres normalmente, es que siento que ya no la quiero. El amor no es sentimiento tampoco. Así que es una expresión que como consejeros no podemos permitir que un hombre o una mujer venga diciendo, es que siento que ya no la quiero o que no lo quiero y que por eso mejor nos vamos a separar. No, no es sentimiento. El amor es el amor bíblico. Dice la Biblia que nunca deja de ser. O sea, el amor al cual se refieren muchas personas, que el amor murió, el amor desapareció, pues ese no era el amor de Dios, obviamente. Era el amor del mundo el que tú estabas dando. Por eso se te murió. El amor del mundo no sirve, es egoísta, es malo. Y siento que ya no la quiero, no es una expresión bíblica. Lo bíblico, si estamos amando a una persona bíblicamente, quiere decir que el amor nunca deja de ser. Dios es amor. Y el Señor nos capacita para poder amar y amar y amar todavía más. Así que no es una excusa para casarse, ni es una excusa para divorciarse. Es que siento que la quiero mucho. Ah, bueno, pero por eso no debes de casarte. Es que siento que ya no la quiero, por eso no debes de divorciarte. Son decisiones de la vida, no son emociones. Si vas a tomar una decisión emocional, después te puedes arrepentir grandemente. Recuerda que la gente no se casa por amor, se casa porque Dios es la voluntad, porque es su voluntad. Dice lo que Dios unió, no dice lo que el amor unió, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Así que tengamos cuidado con esto de los sentimientos. Puede ser que el aconsejado te esté compartiendo sus emociones y es normal y está bien. Pero tú como consejero, tú ya sabes que ese es el problema de presentación nada más. Y que con esa información tú vas a ir armando el verdadero problema para el cual tú lo vas a aconsejar. Y ya vamos a ver un poquitito más adelante en la clase cómo debemos de tratar este tipo de información. Así que ojo con las emociones. Ojo que pueden ser muy buenas, muy positivas. Hay personas que son muy positivas. No, hermano, mire, ya hemos superado esta situación, ya prácticamente ya ni me acuerdo de esto. Y no, tampoco, o sea, demasiado bueno, demasiado, uno dice, no, esto es demasiado bueno para ser verdad. Puede ser que la persona muy positivo, pero en realidad no te está describiendo bien cómo está su problema. O muy negativo. Uno debe de buscar lo correcto, no dejarse ir por las emociones como consejeros. En segundo lugar, las actitudes. Hay personas que cuando uno les está aconsejando, juegan a ser espirituales. ¿Está orando, hermano? Sí, no, yo estoy orando, hermano. Me levanto a las 5 de la mañana a orar. Y tengo unos tiempos de oración hermosísimos y Dios me habla y que no sé qué. Y hasta uno se siente mal, uno dice, ay, pero yo ni estoy orando así como está orando este. Pero, y así, pero recordemos, a veces ellos juegan de mostrarnos una área de su vida, aparentemente, pero en realidad no es así, no es cierto. Entonces, al pasar el tiempo, uno se da cuenta, uno dice, no, lo que me había dicho no era así. Pero hay personas que fingen ser algo y puede ser que consigan su propósito en nosotros porque nos engañan. Así que tengamos cuidado que las actitudes pueden ser falsificadas. Ahora les doy la definición de actitud. Actitud es la manifestación de un estado de ánimo o bien una tendencia a actuar de un modo determinado hacia un tema.
una persona o un acto. Las actitudes pueden ser sinceras o falsificadas a conveniencia personal. ¿Se acuerdan aquel pasaje que dice, come, come, te dirá? Pero en su corazón está pensando otra cosa. Está diciendo, uy, este es un glotón, este se va a acabar la comida, mi despensa se va a acabar aquí con este, ¿verdad? Porque come mucho. Pero no te lo va a decir, sino te va a decir, ahí hay más, hermano, si quiere. Y tú, sí, sírvame más. Ah, te dejas ir, te vas en la finta. Mejor pon un cuchillo a tu garganta, dice la Biblia. O sea, pon límite, porque puede ser que no sea así. Así debemos de cuidar actitudes, porque dice la Biblia que el corazón puede pensar una cosa, pero él puede ser muy atento, puede ser una persona muy amable, pero hasta ahí nada, de atento y de amable ya no pasó. Más allá hay totalmente en su corazón hay otras cosas. Entonces, estas manifestaciones de estado de ánimo. La semana pasada creo que les comenté de que en la presencia del pastor todos son espirituales. Y allí el diácono piensa, no, es que esto es así, pero en el fondo no es correcto. Y las madres, cuando su hijo hace berrinche, no pueden ellas hasta actuar y agarrar de patadas al niño ahí en la iglesia, no, hijito, levántate, vente, no seas así, lo levanta y todo. Y ahí de cerquita le dice, espérate que lleguemos a la casa, ya me la voy a desquitar. O cuando van a disciplinar a un niño, allí está en el restaurante haciendo relajo, tirando la sal por un lado y las servilletas por otro, y la mamá le dice, ¿me permiten un momentito, por favor? Sí. Y ya entra al baño con el niño y le dice, vente, sígueme. Y ya en el baño le dice, espérate que lleguemos a la casa. O sea, ¿cómo se transforma? Esa es una actitud. Son actitudes que son de una forma en la iglesia, de otra forma en la casa. Y eso debemos también de poder evaluarlos como consejeros. Debemos de saber estos conceptos que se pueden manifestar. Y finalmente vamos a hablar del comportamiento. Ahora sí estamos hablando de esas verdaderas creencias que la persona tiene allí en su corazón, o sea, la conducta. Estamos hablando de un proceder, de un carácter que la persona tiene. Y eso es lo que se puede ver en el libro de Gálatas, hablando acerca del fruto del Espíritu, ahí en 5:22, que todo el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, todas estas características hablan de la persona del Espíritu. Y eso es a lo que nosotros deberíamos de irnos conformando siendo llenos del Espíritu Santo. Entonces, el comportamiento, la conducta, esta sí ya es la que realmente así somos. Y eso es lo que tenemos que cambiar, no las emociones, no las actitudes, sino el consejo debe de estar directamente relacionado con el cambio de conducta, con el cambio de comportamiento. Es cambiar la creencia que la persona tiene ahí adentro. No es que el aconsejado salga emocionalmente feliz de la reunión, porque tú puedes decir, no, pues ya la hice. No, solamente fue la emoción nada más. Vamos a ver qué hace con aquella palabra de Dios que tú pusiste en su corazón. No estamos hablando, sí, muy bien, pastor, sí, ahora ya entiendo esto, sí, yo creo que esto ya no va a volver a pasar. Sí, ya no, ¿verdad? No, ya no, bueno, está bien. Y puede ser que sea una actitud nada más muy positiva, pero el problema sigue ahí presente. Y cuando el pastor es el que está dando la consejería y el pastor sabe la vida de las personas, sabe cómo enterarse, ya sea por ella misma, por Facebook, lo que sea. Hay pastores que andan revisando los perfiles de los miembros de la iglesia para ver en qué cosas andan. Y pues allí se dan cuenta de lo que realmente son, ¿verdad? Porque hermanitos muy felices, muy espirituales, y uno va a ver su página, wow, que uno se asusta al ver lo que están publicando estos hermanos. Bien, entonces, esto del comportamiento es importante. Es la forma de proceder o actuar de una persona ante diferentes estímulos. Ese es el verdadero carácter. Esto es lo que tenemos que cambiar. Esto es lo que la Biblia describe como nuestro andar.
Por eso dice, ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de sus pensamientos. Ya no andar. Esa palabra andar describe la conducta. El cambio que nosotros debemos de tener es allí precisamente en esa área. Bien, entonces vamos a ir a un tema y con esto estamos entrando a la lección 5, porque la 3 la dividimos en 2 y el día de hoy vamos a ver estos 2 temas, que es el lenguaje y en segundo lugar el consejo noutético. Bien, hablando del consejo noutético, ¿qué podemos decir? Que según Colosenses 3:16, y voy a pedir al hermano Kenneth que nos lea este versículo, por favor. Colosenses 3:16. Allí vamos a ver que según el consejo que Pablo da, lo que Pablo está diciendo es que la confrontación noutética no es exclusiva de los líderes de la iglesia, sino de toda la congregación. ¿Ok? Kenneth, si lo tienes por ahí, por favor, nos lo puedes leer. Abre tu micrófono y nos lo lees, por favor. Ya se lo leo, mi hermano. Sí. Colosenses 3:16. 3:16. Dice así: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Ok, gracias. La palabra exhortándoos que aparece ahí, esa es la palabra que se refiere a noutético. Y lo que quiere decir es que dice exhortándoos unos a otros. No dice que los pastores exhorten a la congregación o que los líderes, porque es su responsabilidad, no, es de todos. Así que es una responsabilidad de todo creyente. Claro, hay que prepararse porque tarde o temprano vamos a ser demandados por un consejo. No porque soy el pastor, sino porque es la persona que está ahí inmediata, porque se dio la oportunidad, porque iba sentado a la par de esa persona o porque fuiste el que levantó el teléfono, lo que sea. Prepárate porque podemos encontrarnos en un momento en que hay que exhortar y hay que animar y hay que hacerlo bíblicamente. No salves la situación. No diga, yo le dije esto para quitármelo de encima. No, eso no es responsabilidad. Debemos de compartir palabra de Dios cuando se nos demande. Entonces, es para toda la iglesia. En la Biblia, esta palabra noutético está traducido como con 3 palabras, como amonestar, como enseñar y como exhortar. Así aparece en los versículos bíblicos, en los textos. Y debemos de saber dónde aparece y cómo se traduce. Sin embargo, ahorita no vamos a hacer una lista de dónde está, sino lo que quiero, y no aparece en muchos lugares, lo que quiero es que veamos la naturaleza de esta palabra, cómo está relacionada esta palabra. Y no hay una palabra en español que nos defina, o en inglés o en otros idiomas, que nos defina claramente lo que significa en el griego la palabra noutético. Entonces, pero sí se asocia con estas 3 formas de traducirla: amonestar, enseñar y exhortar. Y vamos a ver que esta palabra se asocia bastante con 3 palabras importantes. Estas 3 palabras son enseñar, hablar y hablar de su propósito. Pero vamos a ver cómo es que se relacionan, y al ver esto vamos a aprender la naturaleza de la palabra noutético. Primero veamos su relación con la palabra enseñar, que es didasco o didascalía, enseñanza. La palabra de Cristo dice aquí, more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos. Ahora, vean ustedes que la palabra se asocia con didasco, pero no es didasco.
Noutético no es didasco, aunque se asocia con eso, porque en este versículo nosotros vemos que hay una diferencia, enseñándoos y exhortándoos. Son diferentes las palabras. Entonces no podemos decir que noutético es enseñar nada más. ¿Por qué? Bueno, ahora viene la naturaleza de la palabra, digamos lo que conlleva la palabra noutético. La confrontación noutética implica, y vean que esto es importante, implica siempre que hay un problema y presupone un obstáculo que hay que vencer. O sea, hay algo que está evitando que la persona sea libre y yo tengo que quitar ese obstáculo de allí. Es decir, anda buscando un cambio. El consejo noutético busca un cambio. No busca otra cosa, sino un cambio. No busca dinero, no busca agradecer a la persona, no busca endulzar el oído de la otra persona, no busca salir del apuro, sino busca un verdadero cambio. Y vamos a ver qué tipo de cambio es este. Entonces, la palabra didasco no implica nada acerca del receptor, sino que siempre se refiere y únicamente a la actividad del que instruye, o sea, se refiere al maestro. Y el maestro puede enseñar con responsabilidad y todo, pero la palabra no tiene nada que ver con el alumno. Sin embargo, la palabra noutético tiene que ver con el que está haciendo el consejo y con el aconsejado. Es una palabra que los involucra a los dos. Uno por aplicar la palabra y otro para efectuar un cambio. Así que el propósito fundamental en la confrontación noutética es la de efectuar un cambio en la personalidad y el comportamiento de una persona. No es que la persona aprenda, porque podemos enseñarle y enseñarle muchísimas cosas y la persona no las va a llevar a la práctica. Entonces, por eso cuando hacemos discípulos, cuando hacemos discípulos, la palabra de Dios no nos dice que enseñemos, sino que nosotros hagamos de tal manera nuestro trabajo que las personas a quienes les estamos enseñando obedezcan lo que les estamos diciendo. O sea, hacer discípulos es tener la intención de trabajar en la vida del otro para que aquel haga finalmente lo que dice la palabra de Dios. Eso es hacer discípulos. Hacer discípulos no es dar lecciones y ya le di 8 lecciones, 20 lecciones, 16 lecciones, no. Eso no es hacer discípulos. Y a veces decimos, mira, ya te di las lecciones, ya estás discipulado. Eso es un error, es la mejor excusa para no discipular a una persona o para no hacerlo discípulo, es darle un discipulado. O sea, darle una serie de lecciones, ya estás discipulado. Y la persona dice, ¿eso es todo? No, estamos enfocando mal lo que es hacer discípulos, porque dice enseñándoles que guarden, no dice solamente enseñándoles, porque si dijo enseñándoles, bueno, preparemos lecciones y ya se acabó, pero enseñándoles que guarden, o sea, que nuestra tarea es que obedezcan, no que sepan nada más. Y a veces decimos, no, yo tiro la semilla y que la persona Dios la va a regar y la va a fructificar. Sí, el evangelio, pero cuando hacemos discípulos debemos de actuar y ministrar de tal manera y bajo la dirección del Espíritu Santo y bajo el poder de la gracia de Dios, que la otra persona quede impactada con la palabra y esa palabra transforme su vida. O sea, eso es consejo noutético. Quiere decir que para ser discípulos, yo no puedo hacerlos sin hacerlo noutéticamente. Tiene que ser hecho así. Así que es así donde va. La segunda palabra es, o no palabra, sino que el concepto que involucra lo noutético es los medios verbales. O sea, es decir, la confrontación personal. Es necesario añadirle la confrontación verbal persona a persona. O sea, no es
Y el consejo noutético no es impersonal, sino yo tengo que ser guiado por el Espíritu para platicar verbalmente con la otra persona y alcanzar ese objetivo, porque ese es el elemento que está incluido en el consejo noutético. Estamos hablando de una entrevista, de una discusión, de una conversación para que el cambio bíblico llegue a ser una realidad en la persona. Y qué hermoso, qué alegría es cuando el cambio bíblico se efectúa. Y hemos visto aconsejados que realmente disfrutan su vida porque supieron alinearse. Hogares que son salvados porque los aconsejamos correctamente. Hermanos que dejaron las drogas o que dejaron el licor o que dejaron el cigarro, o que dejaron al amante o que dejaron malas actitudes y ahora están caminando bien en el Señor, como decía Juan. No tengo yo mayor gozo que este, ver que mis hijos andan en la verdad. Qué bonito eso. Pero ¿cómo se hizo eso? Consejo noutético. Eso es importante. Entonces, la confrontación noutética es su uso bíblico, tiene como meta enderezar al individuo, cambiando sus normas de comportamiento pecaminosas para que las nuevas normas lleguen a componer o a formar el comportamiento de la persona. O sea, que la Biblia sea su norma de vida. Esa es la idea. Dice, por ejemplo, el error de Elí. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha aconsejado noutéticamente, podemos decir, no los ha estorbado. Ahí está el problema de Elí. El problema de Elí, ahí está bien claro, no estorbó a sus hijos, no les enseñó noutéticamente. Y nosotros como padres debemos de darles este tipo de consejo a nuestros hijos. Y es la idea ya lo vamos a ver más adelante, de el amor y el anhelo de un padre para que su hijo cambie. Eso está incluido en el consejo noutético. El siguiente elemento es que el consejo noutético no es solamente enseñar, sino que denota una necesidad en la persona que aprende y lo que buscamos es un cambio. En segundo lugar, debe de ser por medios verbales, de hablar con la persona, de redarguir a la persona, de enseñarle a la persona para que esta persona efectúe un cambio. Luego, el otro elemento es que todo lo que hacemos no es para decir que yo sé aconsejar. No es eso. Lo que hacemos en la consejería no es para alguna ganancia específica, no. Todo es a favor de la persona a quienes nosotros estamos aconsejando. O sea, es decir, el consejo noutético busca el beneficio de la persona aconsejada. Y por eso nosotros vamos a poner todo nuestro esfuerzo, toda nuestra diligencia para poder dar el mejor consejo a la persona que se nos acerca con esa esperanza de que nosotros le compartamos un texto bíblico que va a necesitar para hacer un cambio en su vida. Entonces, el propósito o el motivo que hay detrás de esta actividad noutética, lo podemos ver ahí en Corintios 4:14. Dice, no escribo para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Vean qué interesante. Dice, no escribo para avergonzarlos, o sea, yo no les quiero hacer daño. Esto no es para maldad, esto no es para humillarlos delante de los demás, para achicarlos, no. Esto no es para beneficio de ustedes. Esto es lo que les conviene a ustedes, es para su favor. Y entonces, Efesios 6:4 dice, criar a los hijos en disciplina y amonestación del Señor. Ahí volvemos al tema, amonestar es noutéticamente hablando. ¿Qué responsabilidad más grande de los padres? Es discipular a sus hijos noutéticamente. Ahí está la responsabilidad. Porque a veces los hijos se van por un lado y por otro, porque no los hemos estorbado noutéticamente. Ahí está la responsabilidad grande que nosotros tenemos. Y ese anhelo que un padre tiene para que su hijo vaya por el camino correcto, ese anhelo, ese amor, ese cariño, ese deseo de que su hijo haga lo correcto, está
incluido en la palabra noutético. Ahí está, ese es lo que se busca. Y para estar claro, el cambio de la personalidad en la Biblia implica 3 cosas: confesión, arrepentimiento y el desarrollo de nuevas normas acordes a la palabra de Dios. Así que no nos conformemos con menos, sino lo que debe de ser. Esa confesión, arrepentimiento y el desarrollo de nuevas normas acordes a la Biblia. De tal manera que vamos a decir en resumen, en este consejo, de estas 3 énfasis, que este consejo se puede ver una verdadera seriedad bien intencionada de parte del consejero hacia la persona aconsejada, tratando de convencer mediante el Espíritu Santo y el consejo bíblico para que la persona haga el cambio necesario para su beneficio personal. O sea, eso, lo que más le conviene a una persona es que nosotros le aconsejemos bíblicamente. Y cuando hablamos bíblicamente, ya vamos a ver, es el consejo noutético. ¿Por qué decimos que es bíblicamente? Bueno, porque dice ahí en 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, nosotros como consejeros vamos a enseñar, a redarguir, a corregir, a instruir en justicia. ¿Cómo? Por medio de la palabra de Dios. Quiere decir que el consejo noutético es una confrontación bíblica con el pecado, con aquello que la persona tiene y que tiene que remover de su vida para poder ser perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ese es el objetivo de todo buen consejero, ayudar a la persona para que se vaya encaminando hacia ese propósito que las mismas escrituras tienen. Así que algunas razones por las cuales se fracasa en el consejo. Vamos a ver, nos vamos a referir al consejero, de parte del consejero. No vamos a hablar del aconsejado, porque el aconsejado, y pueden haber miles de razones por las cuales falla el consejo. Porque no hizo caso, porque es irresponsable, porque ama el pecado, muchas cosas. Pero ¿cuándo es que nosotros como consejeros nos equivocamos y fallamos en el consejo? Bueno, tengo 8 opciones aquí. De algunas, porque hay muchas. Se le hace mucho caso a las excusas y quejas del aconsejado. Esto es algo que sucede muy a menudo. Las excusas nosotros las recibimos, sí, tiene razón, sí, sí es cierto. Y le damos la razón a la persona. En vez de ponerlo todo lo que dice como datos para evaluarlos en general, nosotros le vamos creyendo todo lo que nos dice. No debe de ser así. Entonces, si viene el esposo y le dice, es que fíjese que mi esposa es así, 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 le dice todo, sí, no, tiene razón, con razón usted es así. Si con una mujer así, pues ¿quién aguanta? Y entonces la siguiente vez le dice, no, voy a reunirme solo con su esposa. Y llega su esposa y le dice, es que mi esposo es así, así, así. Y le dice, no, pues tiene razón también, ¿verdad? Si su esposo es un ogro. Y entonces, ¿cómo le voy a hacer? Tengo que definirme. Y no es por las excusas y quejas, sino por todo esto sí, está bien recibirlo, pero como información, como datos que me van a servir para armar mi rompecabezas, con el cual voy a dar un diagnóstico espiritual. Si permitimos que él evada sus responsabilidades, puede haber fallos también, ¿verdad? Como hablábamos la vez pasada, que le echa la culpa a sus padres, le echa la culpa al medio ambiente, le echa la culpa al amigo que le está influenciando, le echa la culpa hasta a los demonios, pero él no es responsable, él es espiritual. Son las demás cosas lo que lo tienen así. Eso, si nosotros aceptamos eso, entonces puede ser que el consejo no alcance su objetivo. El temor de no aplicar el consejo bíblico. Pero ¿cómo? ¿Cómo es posible que alguien no quiera aplicar? Sí, así pasa. A veces hay personas que son muy imponentes, su personalidad es así como muy influyente, y uno dice, pues a mí me da pena decirle que lo que está haciendo es pecado. Y mejor le voy a decir, mire, fíjese que
hay algunas cosas que hay que cambiar, ¿verdad? Y hay que ser sensibles al Espíritu, pero no le dice directo, como Jesucristo le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Wow, como que Nicodemo se puso, la verdad es que sí, o sea, puso el dedo en la llaga. O le dijo a la mujer samaritana, sí, 5 maridos has tenido y el que ahora tienes, ese no es tu marido. Y la mujer se asustó. Y entonces el Señor Jesucristo no tenía miedo. Juan el Bautista tampoco tenía miedo. Y si nosotros como consejeros tenemos miedo, vamos a fracasar en el consejo. Hay personas que no dicen la verdad por miedo, como Aarón. Aarón, por temor a la presión del pueblo, decidió hacer un ídolo. ¿Y por qué no mantener ese carácter? O sea, tu problema es esto, ya lo detecté, esto es. Qué difícil fue para Natán decirle la verdad a David, pero con sabiduría se lo dijo porque él hasta lo podía matar. Y le dijo, mira, le contó una historia. Y David dio la instrucción y le dice, pues ¿sabes qué? Ese hombre eres tú. Sí, tan fácilmente así. Ya asimiló David y David reaccionó. Y a veces es importante que nosotros sepamos dar un buen consejo, pero a la vez que seamos honestos y que tengamos valor de decirlo, porque a veces sí nos toca decir, mira, eso es robar. Y quizás no le queríamos decir. O el otro dice, ¿verdad, hermano, que esto no está mal? Mire, yo hice esto y lo otro, pero ¿verdad que no está mal, hermano? ¿Verdad? Y así como muy atento, muy amable, y luego lo voy a invitar a comer, hermano, pero ¿verdad que no está mal? Entonces uno dice, bueno, no tanto, no tanto, pero sí está mal y hay que decirlo, mira, no es correcto lo que estás haciendo, pero a veces no tenemos el valor de decirlo y eso entonces el consejo se nos viene abajo. Cuando no se ven resultados es bueno retomar nuevamente el consejo. O sea, decir, no, mira, vamos a comenzar nuevamente porque la cosa no fue bien aquí. Yo no tomé los datos necesarios o no sé. O posiblemente se quedan atendiendo los problemas de presentación. Nunca pasaron del problema de presentación. Yo recibí a una persona, creo que les conté la vez pasada, que solo me presentaba problemas de presentación. Me dijo, me duele la cabeza, después me duele la nuca, después se me va el brazo, me duele la pierna y luego ya no hay lo que hacer. Tomo medicina y no se me quita. ¿Cómo puedo hacer? Porque luego me dan ganas de llorar. Y comenzó a describirme un montón de cosas así. Yo decía, pero ¿qué le puedo decir si yo no soy doctor? Y entonces, pero estaba escuchando y orando, escuchando y orando. Y al final el Señor me dio un diagnóstico y le dije, ya sé lo que tú tienes. Y me dijo, ya sabes, ¿sí? Y te voy a decir lo que tú tienes. ¿Qué es? Me dijo, ¿qué es? Y le dije, tú tienes incredulidad, fuerte incredulidad, muy mal estás en esta área. ¿Y cómo? Bueno, ya le expliqué lo que era la fe. Y entonces la persona aceptó a Cristo, se bautizó y creció espiritualmente y nunca volvió a sentir los dolores. Pero los dolores no eran el problema, sino las consecuencias. Y entonces ahí uno se puede perder, es decir, mire, porque no se toma mejor o tome unas vacaciones, o tome este analgésico que es mejor que el otro, y uno la juega de médico o de terapia, de terapeuta, pero no de pastor, o no de líder, o no de hermano responsable usando la palabra. Así que también se puede asociar con las emociones del aconsejado. Esto sucede mucho cuando uno aconseja familiares. Cuesta un poco, no es imposible, sí se puede aconsejar familia, o por ejemplo, a mí me ha tocado aconsejar amigos de años, que llegan con un tremendo problema y se lo ponen allí en la mesa. Mire, esto estoy haciendo. Qué difícil es, pero uno tiene que ser fiel a la palabra y no a la amistad, fiel a la palabra y no a la relación familiar. Y eso da tremendos resultados. Aunque en ese momento te rechace la persona, aunque en ese momento la persona no reacciona positivamente contigo, te diga, no, hermano, a mí no me gusta que me diga eso. Lo siento, pero eso es lo que la palabra de Dios dice. Con el tiempo te van a dar la razón. No a ti, a la palabra. Falta de conocimiento bíblico, eso puede ser. No hay qué hacer en un momento. No encuentras el rema adecuado para el consejo.
Eso puede estar ahí también. O las instrucciones de las tareas no son claras y la persona fue a hacer algo que no entendió. Entonces, esto puede ser un error también cuando estamos aconsejando. Muy bien, entonces, antes de pasar al siguiente problema, tema, digo que es el problema del pecado, del hombre es el pecado, vamos a dejar de compartir para dejar tiempo para las preguntas y para las respuestas, ¿ok? Bien, así que vamos a abrir la oportunidad, preguntarle a Silvita si tenemos alguna pregunta. ¿No hay preguntas? En el chat no. No, ok. Muy bien, entonces veamos si algún hermano tiene preguntas con respecto al tema de hoy o al de la semana pasada o comentarios que puedan hacer que nos dejen todavía más claros los conceptos que hemos hablado. Sí, hermano Carlos. Si activa su micrófono, hermano Carlos, Adrián, por favor. ¿Hoy sí? Para poder escucharle. Sí, ahora sí. Hoy sí. Y luego vamos con Roberto Vera. Allá en el trabajo, donde yo trabajo en Huachapán, tengo un caso, tengo unos vecinos por ahí que son cristianos. Bueno, la señora es cristiana. El esposo no es cristiano. El señor, le gusta jugar barajas. Y bueno, prestó $200 en un banquito por ahí, ¿verdad? Un banquito que le llaman, llegan a los pueblos a ofrecer dinero ahí, ¿verdad? Prestó $200 y se fue a jugar y se lo ganaron, ma. Viene la esposa y me dice a mí, me dice, hermano Adrián, me dice, bueno, yo veía que el viejito lo hacían a un lado todos los hijos, la esposa, no le daban comida y lo tenían aislado, ¿va? Entonces me dice, bueno, le digo yo de ver eso, le pregunto yo a la señora, a la esposa, y le digo yo, hermana, le digo yo, y bueno, y su esposo, le digo, ¿por qué yo veo esto y esto? Le digo, no, mire, hermano Adrián, me dice ella, quizás si le cuento, mío, ¿quién me va a dar la razón? Me dice, de verdad, le digo, cuénteme, le digo yo, y empezó a contarme, ¿verdad? Y me dice, que fíjese, que prestó $200, me dice, y se fue a jugar y se lo ganaron, me dijo, y por eso aquí no le hablan mis hijos, y yo tampoco le hablo, me dijo, ¿verdad que tengo razón? Me dijo ella, ¿verdad? Sí. Fíjese, hermana, le dijo, de que no tiene razón, le dije. ¿Por qué? Me dijo. Porque la Biblia dice, le dije, de que el que le hace mal hay que hacerle bien, le dije. Y en este caso usted no está haciendo lo que la Biblia dice, le. Entonces, y se molestó por lo que yo le dije. Pero la verdad que así es, ¿verdad? Ajá. Entonces, eso es lo que quería comentar, hermano. Que se van a dar esos casos, pues, que la gente se enoja cuando les dice la verdad a uno. Porque ellos esperan así es, hermano. Uno les dé una respuesta, que uno les diga que lo que están haciendo ellos así es, aunque no sea así. Sí, sí. ¿Verdad? Ajá. Sí, no, Sí, y hermano, así sí. es. A veces uno puede ser que arriesgue la amistad, Así arriesgue es. la relación, pero no arriesga su comunión con el Señor. Así es, hermano. Y qué bueno, hermano Carlos Adrián, que le supo contestar correctamente a ella. Lo felicito, Así es, hermano. Gracias, hermano. Hermano Roberto. Vera. Se me cambió de lugar, hermano Roberto. ¿Alguien más tiene una participación? Hermano. Sí. Sí, no, para agregar algo, hermano, yo considero que, bueno, que si el Espíritu Santo, bueno, está hablando a través de uno, ¿verdad? Y estando en una consejería, pues lo que va a salir de uno es la realidad y la verdad. Y aquella persona, pues, tiene que atender, ¿verdad? Lo que no le diga. Si la persona se enoja, si uno habla conforme a la palabra de Dios, usted le está enseñando aquí lo que es. No se enoje conmigo, no con lo que está escrito, con la palabra de Dios. Entonces, yo no sé por qué vamos a tener tanto miedo si es la palabra la que está hablando, ¿verdad? Sí, sí. Así es, sí. Pero eso es lo que cuesta, hermano. A veces uno mejor quiere como congraciarse con la persona y no decirle la verdad, pero como tú dices es cierto,
no es que uno la está confrontando, sino la palabra de Dios. Don Reinaldo. Sí, hermano Oscar. Am, bueno, la introducción es muy hermosa, ¿verdad? De que, perdón, de que Jesucristo es el centro de toda orientación y, perdón, y su voluntad por medio de la palabra, ¿verdad? Entonces, yo creo que está muy, muy bien direccionado, ¿verdad? Que, que no tanto nosotros somos los que vamos a dar el consejo, sino que de ahí lo importante del conocimiento bíblico, ¿verdad? Porque si Jesucristo es el centro de toda orientación y por medio de y su voluntad por medio de la palabra, eso es lo que tenemos que conocer, ¿verdad? No ser psicólogos o meternos en campos o en temas que realmente a veces nos desvían más de la atención, ¿verdad? Sino que más bien direccionar a Jesucristo como el centro de todo y a su palabra como el consejo que el Señor nos da. Y también estar nosotros, o sea, ser un vaso limpio, ¿verdad? Ante los ojos del Señor para poder ser usados, ¿verdad? Porque yo he conocido gente que me dice, no X persona, me viene a decir tal cosa porque yo no vine a la reunión de matrimonios y con las cosas que dice la esposa de él, por ejemplo, y sin un testimonio, ¿verdad? Sin un buen testimonio, pues no vamos a ser usados o no vamos a ser escuchados también podría ser, ¿verdad? Gracias, hermano. Sí, mi hermanito, muchas gracias ahí, haciendo esa énfasis en que Jesucristo es el centro de toda orientación. Qué bueno. Gracias, hermano Oscar. Vamos con David y luego con hermano Roberto Vera, que está pendiente ahí. Bueno, muchas gracias. Bueno, quería compartir como un mensaje ahí que había leído no hace mucho. Bueno, primero, un consejo que estaban dando para parejas, digamos, llegaba y decía que hay veces que usted no siente como, o sea, precisamente esta palabra, ¿verdad? Lo de siente, como lo decía usted, no se siente como muy bien con la pareja, ¿verdad? Como que siente que no la quiere tanto, ¿verdad? Y toda la cuestión. Pero mencionaba usted también sobre el poder que tiene las palabras que las personas dicen, ¿verdad? Que las personas se terminan creyendo lo que dicen. Entonces decía que usted no tenía como que expresar todas esas cosas negativas que usted estaba sintiendo, sino más bien como tratar a su pareja de buena manera, aunque usted no sienta las ganas de hacerlo en ese momento tal cual. Y usted poco a poco, digamos, va a empezar a sentir esas palabras bonitas que usted le estaba diciendo que en su momento no le nacían, digamos, de buenas a primeras no le nacían. Esa es una cosa. Y lo otro que estaba viendo también es que decía que cuando usted quería decirle a una persona que estaba haciendo algo mal o que no le gustaba algo de esa persona, usted hablar de eso que a usted no le gusta de la persona, de la actitud, digamos, en este caso, digamos, podríamos hablar del pecado como tal, digamos, podemos hablar de eso y no reflejarlo directamente sobre la persona. O sea, no es como decirle a la persona, es que usted tal cosa, es que usted tal cosa, sino más bien algo así como, es que cuando usted se comporta de esta manera, no me agrada esto, no me agrada lo otro. Es que no me agrada la manera en la que usted se enoja, ¿verdad? No decirle, esto es un enojón, ¿verdad? Una cuestión así, sino es más como centrarse en la actitud, centrarse en lo que está haciéndose mal y no tirarle eso a la persona, ¿verdad? Porque termina la palabra volviéndose verdad, ¿verdad? Termina usted creyéndose que el problema es la persona cuando el problema es alguna actitud que viene con la persona. Exacto, exacto. Sí, hay que saber discernir ahí como una telita muy delgadita, ¿verdad? Pero sí, muy bueno lo que comparte David. Muchas gracias. Muchas gracias. Hermano Roberto Vera. Active su micrófono y ya le vamos a escuchar, hermano Roberto. Y ahí está en fila el hermano Marco también. Si quiere, coméntenos, hermano Marco, mientras el hermano Roberto se pone en línea ahí. Sí, hermano Nelson, Sí.
conozco una persona, una hermana en Cristo, de que tiene muchos problemas con el esposo. Sí. Ella se hizo de él, pues, siendo, o sea, cristiana. Además, él no es cristiano. Y ahí es cuando viene, pues, lo que uno dice que uno tiene que buscar, creo que la pareja, el mismo conocimiento de Biblia. No de la misma especie, como decía un amigo. El mismo conocimiento de la Biblia. Pero el caso viene aquí que tienen 2 niños. Una niña como de 13 años y otro como de 8, algo así. A ver, perdón, de 15 años la niña, que ahora últimamente se está poniendo rebelde. Pero yo no he hablado con la persona. Un hermano me estaba diciendo que sí, dice, darle un consejo. No, es que yo no puedo venir y darle el consejo mientras ella no lo pida. Ella tiene que ir como se llama, la congregación donde estamos trabajando. Incluso ella es miembro del grupito, pues, que estamos trabajando en Monte Sinaí, pero que últimamente no se congrega, no va, no trabaja. Ella dice, no, hermano, que ya esta semana voy, y me tienen ascuas, así como que va y no viene nada. Yo sé por lo que tiene bastantes problemas con el esposo, porque el esposo es celoso, le controla el celular, o sea, él se ha vuelto se ha vuelto, como se llama, celoso, un controlador y todo. Pero digo, tiene que ella venir acá a conversar y que me diga. Incluso hay otro hermano en Cristo también que también está en la congregación, pues que también es consejero. Y él pues tiene muchos más años que yo. Yo ya le dije a él, pues si él viene, ella viene, la aconsejamos, ¿sí? Para ese caso. Y ese el problemita que tenemos ahí en la congregación. Sí, a veces pasa, hermano, que le dicen, a mí me han dicho muchas veces, mire, hermano, le voy a traer a mi esposo para que usted le hable. Pero el esposo lo llegan casi con un lazo en el cuello, ¿verdad? Lo llevan ahí para que uno lo Le aconseje. cuento, Y así no funciona, así no funciona. La persona debe de estar dispuesta a recibir el consejo, no obligada. eso pasa incluso con los adictos, que la ley no da para que nosotros vayamos a capturarlo. Hace unos 2 años sí era permitido ir a hacer la captura, llevamos a la clínica y estaba solucionado el problema. Y lo encerramos y ya nosotros nos encargamos de eso. Ahora ya ya no podemos ni siquiera tocarlo a él y tiene que él ir con su propia cuenta para poderlo aconsejar, para poderlo darle la terapia. Sí, Pues, su y voluntad por ahora, delante, claro. sí, así es. Por eso que ya no podemos hacer eso. Sí, Así es, así es. pastor. Y No, así está bien. que eso es lo que tenemos nosotros. Y yo le he dicho, pues, tiene que venir la persona, tiene que venir tu hermana, el hermano le he dicho, y tiene que venir ella y pedir. Porque así mismo dice la palabra que uno tiene que confesar su pecado, ¿sí? Para poder, para que Dios mismo le limpia del mismo pecado. Así es. Así es, hermanito, gracias. Hermano Roberto, vamos a ver si ya puede habilitar su micrófono para hacer su participación. Como que tiene problemas técnicos quizás nuestro hermano Roberto. ¿Alguien más? Hermana Altagracia. Buena, Dios la bendiga. Gracias. Ay, profesor, gracias. Escúcheme, porque casi no estoy hablando porque el celular lo tenía dañado y poco volví a conectarme. Entonces quiero haber dicho algo de consejo. Ay, pero no te dan para la cámara. Gloria a Dios. En el nombre de Jesús. El consejo, a veces uno le da un consejo a la persona de parte de Dios y la persona se alimenta del consejo. Pero ellos cogen el consejo, pero como que a veces no se quieren someter. Porque, gloria a Dios, yo me canso de aconsejar a mis hijos y le digo, mira, que yo te crié sola, busca, estudia,
espera el tiempo de Dios, compórtate así. A veces ellos se ponen como rebeldes. Gloria a Dios. Entonces dice la Biblia que la madre no se puede cansar. Gloria a Dios, también espiritual con lo de la gente del mundo. Gloria a Dios, pero a veces tú le das un consejo a una gente en la calle y te pone más atención que tu propia familia que está al lado tuyo. Sí. Gloria a Dios. Pero eso el Señor te pone esa gracia. La gloria sea de Dios. En el nombre de Jesús. Ahorita había una doña como de 80 años. Y le digo yo, doña, Dios la bendiga, Cristo la ama. Busque a Cristo. Y me dijo, yo tengo muchos problemas. No me hable a mí de Cristo. Y empiezo yo a decirle, recuérdese que Cristo mandó a su hijo a morir en la cruz por tu pecado. Gloria a Dios. Y Cristo había querido, había acabado el mundo y había dejado la vida desordenada. Pero Cristo tuvo misericordia de todos nosotros y mandó a su hijo. Gloria a Dios. Y Jesús no le puso condición al hombre. Y empecé a decirle a la doña. Y la doña se fue con una contentura y un gloria a Dios. En el nombre de Jesús. Que sí, porque para eso tenemos que tener la gracia de Dios. El Claro, amor y la sí, sí. entrega. Gloria a Dios. Y se fue con esa esperanza. Hasta me dijo, gracias, gracias. Gloria a Dios. Con esto en el nombre de Jesús, de consejo, hay que estar también lleno del aceite, porque el pueblo se alimenta de esa palabra. Gloria, yo tengo esa suerte que la gente me llega sola. En el nombre de Jesús, Dios lo bendiga. Y aquí Gracias, estamos. hermana, gracias. Qué bueno, me alegra, Gloria a hermanita, que siempre tengamos esa contentura del Señor, ¿verdad? Hermano. Gloria a Bueno, Dios. sí. Hermano. Hermano Roberto Méndez. Sí, sí, disculpe, es que el hermano Roberto era y me puso por aparte, en privado, que me dice, no sé por qué la anfitrión no me permite activar el micrófono. Parece que es lo mismo que le estaba pasando a la otra hermana. Cuando el hermano Roberto entró, sonó como un pitillo, algo así del teléfono de él, entonces se iniciaron los micrófonos. No sé si tal vez por ahí donde viene el asunto. No sé si tal vez bueno, sí, pero no sé. Ok, pero gracias ahí, por cualquier cosa puede usar el chat para que nos escriba por ahí. Ah, ok, está bien. ¿Alguien más que quiera compartir? ¿Rosario? ¿No? Ah, ok. Como abriste tu... Ah, ok. No, no, ahorita sí. Bueno, es que le iba a decir lo que decía el chat, de que el hermano tiene dañado su celular. Ah, con razón, sí, sí. Bueno, pues está bien. Así entendemos cómo está la situación. Muy bien, hermanos, entonces, está todavía, tenemos tiempecito para alguna pregunta. Ok, entonces vamos a orar y a pedirle al Señor su dirección, ¿verdad? Para que nos ministre, nos hable. Vamos a pedirle a Emi Martínez, si nos puede dirigir en oración, por favor. Emi de Rodríguez. Ahí estás, Emi. A ver. Sí, ahí está. No se activa tu micrófono. La cámara se quería abrir. Ah, ok. Va, pero ahora sí, ahorita sí. Ah, ok, oremos. Está bien. Gracias, Emi. Bueno, oremos. Bendito Padre Celestial, Señor, te damos gracias por este tiempo que hemos estado aquí estudiando de tu palabra, Señor. Te damos gracias por el Pastor Rey, Señor, porque él tiene pues esa disposición de enseñarnos, Señor, a todos. Y te doy gracias por todos los que estamos acá en esta clase, Señor, que nos sigas bendiciendo, que nos guarde de todo mal, Señor, especialmente que nos guarde nuestra salud con este tiempo de pandemia, Señor. Y te pedimos mucha sabiduría, Señor, porque estamos tocando este tema del consejo bíblico, Señor, que es el consejo que tú dices en tu palabra, Señor, y es lo que debemos de hacer, Señor, cuando se nos presente las ocasiones, Señor, de aconsejar a alguna persona, Señor. Danos mucha sabiduría, Señor. También te pedimos por toda la enseñanza que hemos recibido en este tema, Señor, de la consejería, Señor. También que nos des mucha salud, Señor, que guardes a nuestra familia, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, Emma. Muchas gracias. Amén, amén. Bien, Amén. vamos a prepararnos para la foto. La foto.
La foto, sí, la foto. Pongámonos Así guapos. que